Buen día. Voy admitiendo gente que está en la sala todavía. Bueno, ya somos 55. A ver si hay alguien más. Sí, todavía hay gente uniéndose. Bueno, somos 57 y dejó de sonar tanto la campanita de gente ingresando. A ver, esperamos un minutito. Hay otro más. 5 minutos más, vamos esperando. Después tenía una preguntita, profesor, para hacerle antes, Dale, cuando usted hacela. diga, se la... Ah, bueno, muy bien. O querés que No, si es algo de del examen o algo, Sí, esperamos que esperen todos. sí, sí, por eso. Dale.
Somos 65. Bueno, damos por comenzar entonces la clase. Decime, Fabri. Muy bien, profesor. Estuve viendo, llegué a un preconcepto, pero quería validarlo con usted si es correcto decir así de esta manera. Y me refería en cuanto a los tres modelos de posicionamiento estratégico, como Sí. ser estrategia competitiva genérica, el modelo Delta y estrategias híbridas. En la práctica se puede dar que elijamos un modelo que de alguna manera asume características de los tres, de acuerdo a lo que nos convenga, por supuesto. Una empresa podría tener en una línea de producto, en sí el modelo primero, como habrás visto, Fabri, trabaja primero pensando si va por costos o segmentación como estrategia y después por otra variable define si va a todo el mercado o elige segmentos de mercado. Pero Bien, entonces, supongamos que una empresa con una línea de productos va a todo un mercado, por ejemplo, ahí podría ir por costos, porque va a todo el mercado y tendría una economía de escalas. Y en otra línea de producto totalmente distinta va con otro producto, me refiero, al decir otra línea me refiero con otro producto, elige un segmento de mercado y ahí va por diferenciación. Entonces ahí tendría dos estrategias distintas dentro de la organización, pero hablaríamos de organizaciones grandes, ¿no? Donde con distintas líneas de producto elige ir de una forma u otra. No sé si per- con esto pude responder. sí, está bien, perfecto. Bien. Yo o sea, me lo imaginaba en un momento como que un producto, o sea, hablando de la misma empresa, que un mismo producto pueda tener características de las tres, digamos, de las tres estrategias que hemos visto. Sí, bueno, ahí yo te di Puede, o sea, no me dos lo imagino, ¿no? ejemplos. Pero imagino, pero Mm, suponía que podía ser posible, digamos. sí, 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 podría ser. Podría ser. Perfecto. Lo más difícil de lograr dentro de los modelos de Porter es cuando dice que va a ir a un nicho de mercado y va a trabajar por costos. Una, una segmentación de costos, ya que los costos generalmente están asociados a, en la fabricación está asociado a niveles altos de producción. Porque con toda la inversión que requiere la maquinaria para recuperar, hablamos de galpones, una infraestructura edilicia distinta, al trabajar por costo para recuperar toda esa inversión, requiere un volumen grande. Y si va a trabajar en venta en un segmento, difícilmente tengas un volumen grande. Porque cuando hablamos de un segmento, hablamos de una porción de la sociedad que está dispuesta a comprar ese producto. Entonces, esa es la parte más difícil. Ahora, pues si pensamos que es un comercio en lugar de una industria, esperen que ahí me están pidiendo entrar. Si pensamos que es un comercio en lugar de una industria, ahí sí podemos pensar que sí, que podría trabajar con un segmento, ya que no tiene que lograr tanta economía de escala, como se está dando ahora, que por ahí se puede traer sin ningún tipo de restricción artículos importados. Entonces yo podría trabajar con un segmento de la sociedad, o un segmento del mercado, con artículos muy baratos en costos, ¿no? Con una estructura también que acompañe que sea muy económica en costos. Poco personal, ¿no? Lo hemos nombrado en alguna clase, algún tipo de estos negocios por ahí que venden artículos coreanos o, o también comercios que venden artículos chinos y ese tipo de cosas, que van a un segmento de la sociedad, no van a, saben que no va a ir el sector, por ejemplo, que puede ir, pero no es principalmente que va a lograr que vaya al sector ABC1 a comprarle a su comercio, ¿no? Eh, Ahí está en un segmento posiblemente con gente que quiere
hacer alguna atención, un regalito de alguna baratija. eh, Está trabajando por costos y en un segmento. Ahí sería un ejemplo de eso. Pero sería que ese comercio que hablamos, para seguir con el ejemplo, no sé si lo nombramos acá, que en la peatonal yo conozco un lugar atendido por sus dueños coreanos que tiene muchas cosas bastante económicas y muy variadas. Pero para lograr ahí mismo, en esa empresa, una segmentación por diferenciación es como que tendría que ser un negocio aparte, ¿se entiende? Adentro ese local está trabajando por costos en un segmento. Y si quisiera trabajar por diferenciación, bueno, o podría ser como toda una parte distinta en su local donde haya artículos de mayor calidad, a mayor precio. Claro, un También. sector premium. Claro, exacto. Oye, ahí podría darse, Fabri, que tenga las dos, esa empresa esté trabajando con dos estrategias. Y ahí también Perfecto. iría, por eso depende muy cada empresa, ¿no? Habría que ver si eso premium, eh, si la gente, el cliente considera convivir con el otro segmento en el mismo local, o habría que separarlo. Lo otro es más masivo, más volumen de público, y por ahí el otro segmento quiere concurrir a un lugar más tranquilo, con una atención diferenciada. Por ende tenés que ponerle más personal y por ende los costos se escapan. Por eso generalmente la segmentación requiere toda otra estructura y otra cultura de trabajo distinta. Y ahí es donde empezamos a mezclar las tres dimensiones, eh, viendo cómo se relacionan. Si Porter, el negocio de la gente de Corea, plantea una segmentación por costos, va a tener una estructura de personal y una forma de trabajo. Generalmente va a dejar que la gente eh, mire los productos solo, no va a haber alguien acercándose a preguntar qué quiere. Y si al lado pone otro local donde vende artículos de mayor calidad, como decías, premium, ahí va a requerir esa estrategia de segmentación por diferenciación, va a requerir mayor personal, otro tipo de instalaciones, otro tipo de atención de cómo el personal se acerca al cliente. Cambia también los aspectos culturales eh, de cómo debe trabajarse con el cliente. Correcto. Está buena tu pregunta. No sé si alguien más quiere preguntar sobre Porter, ya que esta clase era muy importante tenerla porque estamos a una semana del parcial. Yo vuelvo a aclarar, en el parcial solo van a ser preguntas, va a ser escrito, dada la masividad del alumnado que hay este año. Voy a tratar de hacer de 4 a 5 preguntas, no de mucho desarrollo, porque Perdón, después hay profe, que eso mismo te iba a preguntar, te iba a mandar un mail, que después me acordé que teníamos clase mañana. Si el bueno, examen lo vamos a tener en el mismo salón, viste, porque sí, algunas veces estamos sentados sí. escribiendo, no va a quedar otra que hacer en el salón ese. Y yo en su momento lo estaba pensando ayer, justamente cuando estábamos con esto del paro de colectivos, eh, que no había novedades y pensaba al respecto de esto, es decir, van a estar más que pegados, es una macana, incómodo, hay gente que no entra al salón, volverle a escribir a Gustavo Citarello, como lo hice en su momento, pero planteándole por única vez una excepción de ir a otro lugar que puedan estar más cómodos, ¿no? Ya que hay gente que queda en el pasillo. Yo me quejé Bien. tanto con los bedeles de esa situación que ayer me preguntaron si se había solucionado. Ah, te preguntaron los bedeles eso. Claro, los bedeles me preguntaron a mí si se había solucionado. Pero yo le dije que no, que todavía no pudimos sentarnos en un banco la mayoría. Claro.
Sí, Gustavo Citarello no solo le escribí, sino que hablamos yo tengo el número de celular de él. Y en su momento apenas fue por la segunda clase, hablamos hicimos un llamado y me dijo que no. Le comenté del aula de enfrente, la 403, creo que ese era el número, ¿no? No, me dijo que era levemente mayor y que no mejoraba la situación. Pero bueno, para el parcial, a ver, dentro de mis herramientas, no sé, Citarello obviamente es el que me explicaron define estas situaciones. Tiene más poder que el Bedel. Después está Juan Ortiz, que siempre es una persona muy predispuesta, ¿no? El Bedel. No sé si es Bedel y está en recursos humanos, pero voy a plantear nuevamente para el parcial si podemos excepcionalmente tener un día, un área distinta. Y después que nos vengan a sacar, si no, una aula distinta, ¿no? Después Nos no nos vamos saca todos los, nadie. después nos vamos todos los martes ahí. Olvídate. Y después nos vamos todos los martes ahí. Bueno. Bueno, respecto al parcial, porque sé que va en base a que alguna consulta que me han hecho, por ahí agarran un material y no está mal, de carpetas de años anteriores, siempre las preguntas van a ser sobre el material teórico que tienen en la ficha, ¿no? Todos los agregados de clase y esas cosas que uno pueda mencionar no, no van, sino son preguntas sobre las fichas de estrategia, de estructura y de cultura. Y si recuerden que tienen que hacer la entrega de la primera parte del TPI. Mm. Eso lo hacen por email. Tendría que estar entregada también el TP2 para el día del... El TP2 yo ya lo tengo listo, así que ayer y anteayer vi que me empiezan a hacer las devoluciones, así que yo lo puedo subir eh, hoy mismo, pero me imagino que si subo el TP2 ya es mucha sobrecarga, ¿no? Lo subo el martes después del el día del parcial o un día antes. Así lo trabajan. Ahora van a estar enfocados en el parcial y terminar el TPI hasta la primera parte. Sí, Los, seguro, cue- profesor. ¿Cómo? los cuestionarios son de Pueden entrega servir como... obligatoria. ¿Cómo? No, no son Los cuestion- obligatorios. Los cuestionarios no son obligatorios, pero te van a servir como, como para reflexionar acerca de lo que has leído y reforzar. Y ejercitar un poco si se ha entendido el tema o no. No, no son obligatorios, pero recomiendo hacerlos. Pues bueno, que ayer fallaba, no salían. Yo había escrito un email que nunca salió alrededor de las 6 de la tarde, donde les escribí a todos, donde decía que en vistas a que no había novedades, ya iba mandando el Zoom por las dudas. No sé si alguien recibió ese email. Sí. Sí, llegó Ah, ese. mira. Y después, en vistas que no, tampoco tenía novedades de UTN, que sí hubo a las 8 de la noche por los grupos de WhatsApp de las cátedras, se difundió que todavía no se sabía la novedad, pero ahí ya nosotros habíamos ganado de mano. Yo había escrito otro email diciendo vamos a la virtualidad, porque me imagino que había una hora que hay que cerrar el día, ¿no? Esto que hablamos el otro día. Más que cerrar el día, hay que definir. O sea, llega un momento, esto lo podemos aplicar, lo que nos pasó ayer a nivel empresarial. Tratamos de hacer este tipo de ejercitación, ¿no? Uno, si está dentro de una organización y está como adentro de una cátedra,
llega un momento donde la gente necesita que le digan cómo vamos a seguir. Y no sé, lo que pasó ayer es extremo, ¿no? Con la UTA, esto que no había definición. Entonces uno dice, bueno, yo le tengo que avisar a la gente que más allá de lo que pase, hay alta probabilidad de que haya paro, vamos por este camino. ¿Qué fue lo que hice? Fue mandar un email y, diciendo, vamos por lo virtual. Porque tampoco sabía cómo era si, por ejemplo, alguien vive, no sé, en Roldán. Cómo iba a llegar. No sé si el alumnado, porque por ahí si viven en Roldán, no vendrían a las 7 de la mañana, al menos que se levanten a las 5, pero me imaginaba a otras personas, autoridades de la facultad, ¿no? No, era una gran incertidumbre esto, que había paro nacional, pero Rosario no definía. Eso era la situación de ayer. Bueno, esto es donde, llevado al ámbito organizacional, no conozco a nadie de UTA, no estoy recriminando nada, ni hablo de situaciones del contexto, ¿eh? No hablo de política ni nada para que no se malentienda. No conozco a nadie de UTA, no sé si son de algún partido político, nada, no conozco. Solo lo uso como ejemplo. Si estaban al frente de una organización o al frente de una cátedra, había un momento que había que decidir para decirle a la gente qué hacer. Y entonces, ese es un claro ejemplo que les puede servir lo que nos pasó ayer, hablando de que nosotros nos enfocamos en trabajar en forma ordenada, en enseñar que sería muy adecuado, y más aún con estos motivos, tener un plan estratégico armado, ya que en distintas circunstancias de nuestro país lo urgente tapa lo importante. De eso hablamos un poquito la semana pasada. Es decir, ayer si usted tiene una empresa con 50, 10, 200 empleados, ya había algo que definir. Pues la gente que les iba a plantear, cómo llegó al trabajo. Obviamente en una cátedra se puede resolver con estos medios. En una empresa habrá que ver si se arman grupos con los que tienen movilidad y cualquier otra circunstancia que no viene al caso. Más que nada me refiero a que llegue un momento que el empresariado, el dueño de una organización, dado algo del contexto que pasa a ser una urgencia no esperada, y tiene que resolver y hacer que su organización funcione. Podrá ser que algún administrativo trabaje en forma virtual, dado un día como hoy, pero había que definir. Y ahí es donde esto siempre decimos, bueno, muchas veces lo urgente es permanente, eh, y nos distrae de lo que habría que hacer. Entonces, por eso es importante tener un plan estratégico para volver a lo que es importante, ¿no? Que sería volver a mirar el plan estratégico y repasar, bueno, yo para esta época del año quería estar en tal punto, teníamos que estar avanzando en este aspecto y ese tipo de cosas. Y lo urgente hay que sacárselo de encima y tomar una decisión. A ver, no decir nada es tomar una decisión. Si yo hacía un silencio absoluto en la tarde de ayer, era una decisión. Era la decisión de, qué sé yo, capaz que era dudoso, un gerente dudoso, un profesor dudoso y no sabe qué hacer y no les escribe y ustedes están con una incertidumbre de qué van a hacer. Entonces, esto quiero que lo tengan presente ya que estamos hablando también en la parte de cultura y cuando hablamos de liderazgos, eh, esto no está en la ficha, por ende no entra al examen, pero son cosas importantes para la vida real. Cuando ustedes manejan un grupo de personas, si hacen un silencio o no deciden, por distintas circunstancias psicológicas o lo que sean, de personalidad, si no deciden, hay una decisión de no decidir. Y eso a la gente a veces no le agrada. En general, los seres humanos necesitamos tener ciertas certezas de cuestiones básicas que tenemos resueltas, como el transporte,
necesitamos que ante un hecho fortuito alguien nos diga cómo, digamos, alguien que está coordinando ese grupo de personas, ese grupo de personas quiere que esa persona agarre el mando y mande, decida, tome una decisión, diga qué vamos a hacer. ¿Se entendió eso? Entonces, a nivel gerencial, cuando trabajen con gente, hablando de liderazgo, la gente está esperando que el líder dé directivas. Y el no definir algo, entiéndanlo, que es una forma que no es muy bien tomada, aunque a veces ciertas circunstancias muy excepcionales, es preferible a veces hacer un silencio, que sea una compañía donde había un caso extremo, está por haber despidos masivos o retiros voluntarios, el líder no va a salir a hablar porque hay algo arriba en más arriba en la esfera de la organización que está aún por resolverse. Pero siempre salir a aclarar y hablar con la gente, comentarle qué se va a hacer, es bienvenido, ya que, como decía antes, a nadie nos agrada la incertidumbre, ¿no? Eh, yo sería un agregado, ya que estamos hablando de esto, para, para meter en liderazgo. Si les parece, alguna pregunta más sobre el examen, yo creo que diciéndole que solo les voy a hacer preguntas referidas a las fichas y que recomiendo hacer los cuestionarios, tienen más que simplificado el panorama, ¿no? En el sentido a qué fuente ir a leer. Ahí me han escuchado todos, entendí, me fui claro, me se entendió. Bueno, háganme ya que no estamos presencial y no puedo ver si las caras a veces las caras ayudan, obviamente, siempre las caras ayudan a ver los gestos de la gente, a ver si se está entendiendo o hay dudas. Así que cada tanto háganme alguna intervención, directamente interrumpan con la palabra, no levanten la mano ni nada. El otro día llegamos a hablar, ¿se acuerdan de la departamentalización? Generalmente la departamentalización es en la línea media, uno agrupa a la gente por las mismas funciones. También hablábamos que la departamentalización empieza a traer un gran problema, que esto sí que me parece muy importante que lo aprendan en esta materia, que la división de tareas al departamentalizarse genera un problema, no un problema, por ahí diríamos dos bien grandes que me gustaría que lo recuerden o que les vendría bien. Eh, Uno es todo lo que tenga que ver con coordinar un proceso que va por distintos departamentos, como hablábamos de ese cliente que entraba a comprar algo, no sé, un producto electrónico que usamos como ejemplo, me parece. Eh, Está este problema de coordinación en las tareas entre la gente y después esta pérdida de enfoque del personal entre los procesos críticos que tengan que ver con el cliente, ¿no? ¿Se entendió, ahí? Sí, profe. Eso en cuanto a la estructura de lo que habíamos charlado, que pasa por distintas áreas, la segmentación. Claro, sí, sí. Dentro de la ficha ustedes de cultura tienen departamentalización. No sé si alguien lo quiere abrir en la compu y me lo confirma. No, Dentro de la en cultura estructura no sería. tienen. No, claro, eso en estructura, perdónenme. Estructura, departamentalización. En cultura, a ver, voy a buscar la ficha. Bueno, para hablar Sí, esto, para digamos, el lado 3. en la departamentalización, digamos, la cultura de la empresa puede traer cierta solución. Fíjense esto que importante. Es decir, la forma en que los dueños generan una cultura en la organización viene a subsanar
el gran problema de la división de tareas que trae la departamentalización. Es decir, si yo dentro de mi empresa fomento, y sobre todo si estoy trabajando con planes estratégicos, genero espacios me refiero no solo físico, pero también pueden ser virtuales, donde hay reuniones entre los gerentes una vez al mes con el gerente general, y vamos charlando temas que tengan que ver con la departamentalización, temas que son que tienen que trabajar entre dos departamentos y posiblemente después que lo resuelvan va a un tercer departamento, le abre las puertas para empezar a trabajar a un tercer departamento. Entonces la cultura puede subsanar, cuando hablamos de la estructura de reino, que esta departamentalización, que la estructura de reino en estos autores en un extremo plantean que cada uno se encierra en su departamento y no se comunica con otro, los aspectos culturales de la organización, a sabiendas de que la teoría de la administración de generar departamentos trae estos inconvenientes, ya el entendido, como considero que ustedes, a ver, ustedes hoy saben más que la primera clase de un poquito más de gestión de empresas o no. Sí, Bien. Un solo sí en 67 es preocupante, pero lo voy a tomar como que el resto. Sí. Estaba justo tomando un mate. Bueno, eh, sí, profesor, lo que se toca constantemente en la cátedra y veo es que las tres dimensiones se interrelacionan claro, constantemente, digamos. eso es lo que yo Una necesito, influye en la otra influye en esta y así. claro. Y además, cada una va a ayudar de alguna forma. Fíjense, esto que no está en ningún apunte, pero estamos hablando de que la cultura va a salir a subsanar, y poniéndolo en un ejemplo, va a salir a subsanar el problema de la departamentalización mediante reuniones donde yo dueño de empresa. Yo sé que cuando digo dueño de empresa, cada uno puede imaginarse el tamaño, pero está reiterando esto a distintos tamaños de organizaciones. Pero no sé, por ahí deba algún día aclarar, decir, bueno, no sé. Tomemos como ejemplo, cuando yo diga empresa, pensemos en una empresa con, no sé, 100 empleados en total y, no sé, 5 gerencias de línea media y 2 dueños. Eh, esos dueños que generen reuniones mensuales donde hagan eh, un hábito de intercambiar opiniones en una reunión entre gerentes de distintas áreas y que cuenten mes a mes cómo van avanzando en proyectos que son en conjunto y otros serán individuales, hacia una cultura que fomenta, bueno, en un libro de administración estaría dentro del trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo no hay que pensarlo solo en el núcleo operativo, que el gerente le enseña a las personas que dependen de él en lo más operativo que hagan trabajos en equipo, sino que el trabajo en equipo también hay que fomentarlo. Y hasta diría, me arriesgaría a decir, principalmente habría que fomentarlo en las líneas medias, que los gerentes trabajen en conjunto para subsanar esto que ustedes hoy saben que la administración de empresas, toda organización va a tener un gran problema, la departamentalización. Además, hablando de cultura, las empresas están formadas por personas y obviamente que somos seres cambiantes con ciertas cuestiones de ego. Hay algunas personas que les gusta más o menos que le recalquen cierto error. Hay algunas personas directamente que no lo toleran. Pero igual hay que trabajar con esas personas. Entonces, eso los dueños lo pueden captar y a través de forzar estas reuniones pueden hacer eh, van a hacer que la empresa de alguna forma, esas gerencias avancen de una forma más eficiente, que es lo que va a buscar la empresa siempre, eficiencia en sus recursos. Después, cuando hablamos en departamentalización, siempre tenemos que pensar
en empresas flexibles, en estructuras flexibles. ¿Por qué? Por los cambios del mercado, por lo que enseñamos a principios de año. Porque si yo tengo tantos factores en un contexto que es sumamente complejo, yo puedo tener que mover mi estructura, eh, generar un nuevo departamento y cambiar gente de un departamento a ese nuevo. Entonces es importante en los distintos lugares donde en una empresa se da la opción de trabajar haciendo comunicaciones por ahí más a todas, a todo el personal en general, de hablar de siempre estar preparado para un cambio, para una rotación. Es decir, depende del negocio, no digo que en el 100% de las empresas. Eh, un negocio más chiquitito que está en una zona de un barrio, de la ciudad, de Rosario, de cualquier ciudad, por ahí, que con 50 20 empleados, con 20 10 empleados no va a estar hablando de rotaciones, posiblemente no da mucho para hacer. Pero cuando hablamos de empresas más grandes, donde venden determinado producto o servicio, con un contexto turbulento, posiblemente tengan que ir hablando de que es posible y necesario, es necesario para la empresa y a veces para las personas en un crecimiento, aunque hay incertidumbre, y ante esa incertidumbre en un cambio, que va a haber tareas nuevas y el miedo si le sale o no le sale y otras tareas, cosas más, que puede tomarlo como un ascenso o una baja dentro de lo que era su estructura en la organización, dentro de su posición en la organización. Habla de que la empresa los va a acompañar ante cualquier incertidumbre en el cambio y bueno, que después se materialice. Pero en los tiempos actuales en las empresas es muy importante hacer hincapié en esto de tener la estructura preparada. Y en la vida real, ¿qué hacemos? Siempre estamos formando, pero aparte por una cuestión, siempre estamos formando, digamos, que cada uno esté formando a alguien que medianamente pueda suplantarlo, ¿no? Porque están los gerentes también que nunca se van de vacaciones y no tienen quien los reemplace. Y esto son cuestiones culturales, ¿no? Y después anda sumamente estresado y no hay, porque no lleva no tiene un equilibrio en su vida, ¿no es cierto? Entonces, estos aspectos, acá estamos hablando de cultura, nos metemos en parte va a parecer que hablamos de sociología, que lo estamos haciendo, sociología de la organización y algunas cuestiones psicológicas. Eh, pero hablamos justamente de cómo somos los seres humanos. Perdón. Entonces, es importante que las empresas aseguren que así como el gerente seguramente siempre tiene alguien preparado para que haga el reemplazo de tal empleado cuando sale de vacaciones o si se enferma, la empresa debe asegurar que su línea media también, cada gerente tenga a alguien que medianamente, o medianamente no, que logre llegar a hacer las tareas por ahí dentro de su grupo, que logre hacer medianamente, conozca las tareas que hace el gerente, ¿no? Esa segunda línea que puede ser un jefe, depende del nivel que tenga la organización, eso tiene que existir. Obviamente que cualquier gerente lo va a tomar como que le están preparando para serruchar el piso. Capaz que sí, yo no hablo. No puedo. Sí digo que esto es necesario ir fomentándolo, porque miren, nadie está exento que un día se levanta y tiene, no sé, cuadro de salud grave y no puede ir a trabajar y la empresa se queda sin ese gerente en esa área y no preparó nunca a nadie para que medianamente se acerque a cumplir el rol de ese gerente. Eso también es necesario que se trabaje desde el punto de vista cultural, de generar dentro de las organizaciones
esta cuestión de que siempre tenés que generarte no me sale, una mano derecha, se dice la frase, ¿se entiende? ¿Se escucha ahí? Est- a mí que me gusta charlar, es tan feo hablar tan en silencio así. Sí, sí, se escucha. Decir que Fabri, gracias por tener la cámara, Fabri, porque si no, mirá, estoy más solo acá. Profesor, eso se ve, a ver, no sé si es aplicable en este caso, pero en los equipos de fútbol, por ejemplo, Ujú. no los que pretenden ganar partidos, sino los que pretenden ganar campeonatos, tienen por lo menos que tener un jugador que pueda reemplazar, en este caso, al número Exacto, 10, por ejemplo, al claro, enlace. No sé si en la misma magnitud, pero esté en exacto. condiciones de, porque los campeonatos son Claro, largos y se eh, lesiona o baja la performance y claro. que de alguna manera esté habilitado para cumplir esa función. Sí, y hasta te digo más, Fabri, supongamos que en una situación urgente, la empresa, supongamos que yo está por abrir una sucursal, y dice, no, para este tema necesito al gerente de producción que venga conmigo de viaje, dice el dueño, vamos a abrir, vámonos de viaje a ver, qué sé yo, tal lugar donde nos podemos instalar. ¿Y a quién dejamos a cargo? Y dejar a la mano derecha tuya, para el operativo, cualquier cosa que te llame por teléfono, hacer una videollamada hoy con la tecnología. Entonces, ahora, che, una preguntita, ¿alguien más puede prender las cámaras? Estaría bueno. Aunque esté en pijama, todo, desenfoque en el fondo, total. Yo estoy en jogging y remera, aviso. Para no, no hace falta que me muestren, pero la ropa. Pero aunque sea ver una cara más, che. Ahí está. Vamos, Luca, todavía. Eh, Profe, ¿le ahora, puedo hacer una pregunta sobre sí, Ignacio, si entra estructura, una, una, reestructuración? una cosita más, que antes de Sí, que no se me vaya la idea. ok. Eh, no obstante, miren, a nadie nos resulta sencillo que hoy en día, a nadie, o hay que estar muy seguro de sí mismo, pero así lo mismo, si uno estuviera muy seguro de sí mismo, la organización puede estar preparando un reemplazo. Entonces, entiendan desde el punto de vista cultural que esto no es nada sencillo de trabajar. Eh, y son temas que sí o sí en la vida organizacional los van a tener que enfrentar y no están en los apuntes, pero los tenemos que ampliar acá. Eh, entonces, supongamos que la UTN dice, mira, Aramburu, desde el martes que viene otro profe al lado tuyo, pero para que sea tu mano derecha. ¿Y uno qué va a pensar? ¿Qué pensaría yo? Me están preparando otro para cambiarme. Sería inevitable ese pensamiento, ¿no? Después puede ser que en mi cabeza dure 3 minutos y digo, más, sí, no creo. Yo estoy entrenado o si de última me pasarán otra materia. Como ejemplo, en el ámbito de la educación no es tan sencillo, pero en el nivel privado, después está en lo que cada persona le quede el tiempo que le ocupe en su cabeza esa idea, hasta llegar a un tratamiento obsesivo-compulsivo que lo único que termina pensando es me van a reemplazar, me van a reemplazar, me van a echar, y ya no rinde y al otro día está tildado y no decide nada. Entonces hay empresas que hay casos de estos donde ante la empresa de empezar a generar una mano derecha, vamos a ponerle así, en un departamento, el gerente colapsa del estrés y tiene que ver cómo trabaja con eso, ¿no? Pero otro tema de cultura es a tener en cuenta es esto de trabajar las segundas líneas, porque en algún momento ese gerente también se va a ir de vacaciones. Todo esto salió de tener estructuras flexibles, ¿sí? O sea que todo lo que llevamos hablado, si vamos a la ficha, es en la primera parte, cultura propiamente dicha. Ahí, esto alguna vez lo hemos hecho, el ejemplo, pero por las dudas vamos a reiterarlo. El ejemplo de abrir un poquito lo que es cultura propiamente dicha, que son las formas de pensar.
de actuar y de relacionarse dentro de la empresa. De relacionarse, los ejemplos que le daba recién, donde la empresa de alguna forma, ojalá lograra en reuniones hacer que entre los gerentes intercambien y logren trabajar en determinada cuestión juntos, eh, ya es algo de relación. O sea, en esa empresa sabe que el que entra en esa empresa o el que está en esa empresa dice, bueno, yo ya sé que la cultura acá me pide que trabaje en conjunto el gerente de sistema con el de administración, el gerente de sistema con el de comercial. Y la verdad que me resulta muy difícil trabajar con esta persona, pero al mes que viene vamos a tener otra reunión y vamos a tener que presentar los avances del trabajo. O sea que no me queda otra que relacionarme. Por eso tampoco tenemos que pensar en una organización donde los vínculos son ideales. Eh, Porque siempre una persona o uno cede, o depende de las personalidades, o a veces no pasa, van a tratar de imponer una idea sobre la otra. Si hablamos de que el gerente de administración se junta con el comercial y tienen que llevar adelante cierta cuestión, a veces, depende de las personalidades, puede haber chispazos. Entonces, hay que lograr que se siga trabajando en el proyecto. Pero bueno, de alguna forma lo que queremos marcar acá es que al hablar de relacionarse, hablamos de estas cuestiones donde la empresa, vamos al contrario, una empresa que no pide que se reúnan nunca y no hace nada para que los gerentes se relacionen. ¿Cuál es la cultura de esa empresa? Es esa. Está escrito, acá nadie se junta con nadie, no los obligamos, cada uno trabaje por su cuenta, en su departamento, concéntrense en su gente. No, se ve en el accionar diario. Ahí tenemos dos ejemplos. La forma de relacionarse y también tiene que ver de qué permite la empresa a través de las acciones a diario, eh, cómo es el trato entre las personas, ¿no? Es decir, cómo un gerente está permitido que le hable a otro gerente o a un cliente o a un proveedor, cómo le puede hablar a su empleado, a la persona que está dentro de su órbita. Se está haciendo re monótono esto, un embole. No, no, profesor, está bien. Vamos, bien. A ver. Inclusive, eso se lo escuché alguna vez a algún profesor de otra cátedra, nada que ver con esta, Ajá. donde él nombraba la posibilidad de los trabajos, donde se formaban grupos en las empresas, inclusive entre aquellos que no se llevaban para nada con otros grupos. Y nombró el caso de un grupo de dos que trabajaban entre ellos porque son los únicos que se soportan dentro de la empresa. Y Claro, eso hablando del área de sistemas, lo cual es claro, raro, porque por lo general nuestro perfil de alguna manera promueve la actitud permanente de salir constantemente de la zona de confort. claro. Sí, sí. Y El aparte técnico en ustedes, sistemas necesariamente, o sea, la realidad nos empuja a eso, digamos. sí, tal cual. Sí, porque aparte los vienen a buscar de todos los departamentos, porque, a ver, lo que uno ve en la vida organizacional, salvo empresas que tienen sus áreas de desarrollo, que también la gente o a veces la empresa abusa de su conocimiento y los llama porque se les trabó el Zoom, no sé. Eh, pero que sí o sí trabajan en el desarrollo con todas las áreas, lo de ustedes es realmente inevitable que tengan contacto departamental. Entonces, ahí es esto que hablábamos recién. Después estará que la empresa tiene una forma donde inculca las relaciones a través, que haya más relación entre áreas a través de reuniones, o la empresa, los dueños de la empresa no generan esos espacios, entonces más forzoso para ustedes va a ser, me imagino que va a ser más esfuerzo. Imagínense una empresa donde el gerente no está acostumbrado a compartir nada con otro. Si ya hay toda una... bueno, volviendo al deporte, si uno está entrenado en hacer algo, le resulta más sencillo después ir al partido, ¿no? Es decir, si uno está entrenado en mantener reuniones departamentales con otros gerentes
hacer que su gente trabaje con gente de otro departamento, y eso es constante dentro de la organización, sería mucho más sencilla la vida del ingeniero en sistemas de información o de la ingeniera. En una empresa donde acá hablamos de temas culturales, ¿entiende? Que esto no tiene que ver ni con... Se podría mezclar con la estrategia. Obviamente que a nivel estratégico una empresa donde genera mayores relaciones, estratégicamente le va a ir mejor, porque logra que su gente se comunique, sobre todo pensando en un contexto de turbulencia permanente que siempre definimos como pide la cátedra, citando a ese filósofo Edgar Morin, que el contexto es complejo, ¿no? De hecho, volviendo a ese autor, es decir, a veces van a suceder situaciones donde las causas que generaron esa situación, ahí me fui a contexto otra vez, ¿eh? Realmente las causas que generaron esa situación las voy a terminar conociendo tiempo después, donde antes los contextos eran, ante determinados hechos, ya sabíamos que iba a pasar tal cosa, y ahora sucede algo y ni siquiera sabemos realmente qué fue lo que lo trajo. A veces se tarda, qué sé yo, supongamos la baja del petróleo ahora, que no para de bajar a nivel mundial. A veces empieza a suceder algo y no es que veníamos viendo que había determinados hechos que iban a terminar haciendo una reacción, sino que sucede algo y después empiezo a entender qué pasó, pero primero el tema sucedió, golpeó mi organización y yo no lo pude ver venir. Esto hablamos de contextos eh, tan complejos, ¿eh? Volví ahí a la primera unidad de la materia, pero siempre el desafío es esto, todo el tiempo girar y tratar de unir las tres dimensiones. Porque yo lo que necesito es que ustedes hagan esta gimnasia en su cerebro, así después cuando lo leen y en la vida profesional lo puedan tener. Para que ya se les incorpore esto, como una gimnasia. Que no podemos estudiar las tres dimensiones por separado. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Si están alguien me quería hacer una pregunta y yo antes le dije, y nunca más le di lugar, perdón. Alguien me hablaba de estructura. Sí, profe, yo le pregunté sobre si entraba reestructuración, dado que hay un libro en el Drive. A ver, voy a ir al Drive. Se menciona en la ficha, pero es muy poquito. ¿Reestructuración se llama? Sí, algo así. Dentro de introducción y presentación. No, dentro de dimensión estructura. Dale. Voy a la ficha que se llama Dimensión Estructural de las Organizaciones. Ahí está. Ahí te hice una pregunta yo. Voy a la ficha de estructura. Sí, creo que. ¿Cómo? Sí, creo que. ¿Cómo me decías, Ignacio, que es el título? Reestructura. Me suena raro la palabra reestructura. Reestructurando empresas se llama el PDF. Ah, es un PDF aparte. Sí. Un PDF de 114 hojas, profe. Ah, para leer en una tarde. Sí, un momento. ¿Y de quién es el autor? ¿No? Sí, yo quería saber si eso entraba, profe. En- Vamos a verlo. ¿Ustedes pueden ver la fecha de carga del archivo? ¿Se puede ver en el Drive? Sí, profe, es 7 de abril del 2020. La última modificación, ¿no? Mejor incluso Ah, lo cargaron antes. bueno, no lo vimos. A ver, esperen. Está dentro de la carpeta de dimensión estructural. Sí. Reestructurando empresa Castica. Ah, sí. Jerry Castica, sí. No, no, está bien, esto no va. Esto es un libro entero de administración, chicos. Es para las estructuras en redes. Acá pueden. ¿Para qué sirven los organigramas? Fíjense el capítulo 2. Este eran unos viejos autores, va, viejos, un libro antiguo de administración. Este es un libro completo. ¿Para qué sirven los organigramas?
avanzando en el libro. No sé si estará entero con 114. No, esto no, las fichas. Esto les puede Listo, servir si quieren ampliar algo de teoría de estructura. listo. Estamos. Pero miren, estoy en la página 62 y habla de la cultura. Ya esto es un texto este era unos autores muy conocidos unos años atrás, que se usó algo, bastante, digamos, pero es un libro de administración. Veo cuando hay un libro de administración en general que habla de las tres dimensiones y algunas cuestiones más. En la página 62 veo que empieza con cultura. Está bueno este libro, si algún día alguien lo quiere mantener por capítulo 6 configuraciones estructurales, que es la página 67. Estoy mirando el libro, ¿no? Ahora voy a compartir. Bueno, sí, quedamos que este libro es útil por si ustedes quieren ampliar algo, no lo entienden. Acá tienen la página, miren, estoy en la página 82.7.2, las formas de pensamiento en las estructuras de redes. Pueden buscar algo. Acá tiene algún dibujito, yo no lo recuerdo mucho este libro, pero es la cadena de valor de Porter, estamos viendo ahí, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Vertical está el gráfico. Esta es cadena de valor de Porter. Bueno, dejo Con de compartir. respecto a la cadena de valor de Porter, que cuando hacíamos el trabajo práctico me entró la duda. Si tenemos una empresa de sistemas, cuando hacemos la cadena de valor a nivel ya mercado, Sí. eh, ¿cómo se relaciona? Porque en sí una desarrolladora de software es un proveedor de servicio a otros, pero no tiene un sector especial de los que Porter definió. ¿Me explico? ¿Y no estarías en la producción? Sí, pero también hacemos soporte, también se hace, está metido en el área administrativa de otras empresas, también está en logística de entrada, es decir, un ERP, por ejemplo, un software está en todos los procesos de otra empresa. Sí. Nosotros, si yo veo mi mercado, hago todo, hago logística de entrada de los requerimientos de los clientes para propuestas iniciales, después ir refinando eso para llegar a una propuesta específica, el desarrollo del sistema, la venta, la implementación, el soporte. Toda la empresa tiene su gestión en las actividades de soporte propias de la empresa, pero a nivel general es como que produzco, pero no tengo una logística de salida. Eso es a nivel interno. Si yo me comparo con el mercado general, estoy en todos lados y con el mercado de software también puedo abarcar todas las partes. Es decir, si vos haces programación dentro de lo que es mercado, yo diría que estás digamos, dentro de las actividades primarias en operación, perdón, o puede ser operación, depende si en una parte de servicios en la cadena de valor. Tenés A que ver, ubicar. cuando puedo ofrecer la venta de un software enlatado, puedo estar tranquilamente en ventas, Claro. logística de salida y en producción, pero si lo hago específico, por eso es medio ambiguo, una desarrolladora de software general, que puede ir desde implementación de redes, de soluciones tecnológicas, hasta el desarrollo de una Bueno, solución puntual. ahí lo que tenés que ver es cada producto que vendés, es en qué parte de la cadena está. Porque lo que sugiere Porter acá es que uno analice en qué parte de la cadena está y cómo va toda esa cadena de valor a nivel del mercado, qué está pasando, qué reestructuraciones está habiendo. Es decir, bueno,
Yo en lo que vendo un software estoy más en marketing y ventas, dentro de una cadena de valor de un mercado de gente que eh, hace tal actividad, yo le aporto marketing. Ahora, pero déjame pensar esto. Supongamos, dame un ejemplo de cómo vos los hayas pensado. Vos vendés, si sos farmacia, vos no Ejemplo, sos. no sé, Neuralsoft viene y puede hacerte desde la instalación de la red, ponerte tu servidor en tu empresa, ofrecerte los servicios de servidor de ellos, de Está bien, hosting. pero perfecto, eso por un lado. Ahora, supongamos que está en el, no sé, le da provisión a una, o sea, lo que está haciendo ahí es, si está desarrollando, está en operaciones de determinadas actividades empresariales. Y si solo le está... Desarrolla, vende, tiene marketing, tiene todo, porque uno ve Claro. publicidad, te vende un software enlatado a una pyme y también desarrolla un software a medida para una gran empresa. Bueno, Y pongo cada un unidad ejemplo de de eso. negocio, él verá, sigo enfocándome y desarrollando la parte de programación en esta cadena de valor de programación, o cierro esa unidad de negocio o la achico y paso más a marketing y venta porque ahora me conviene traer más software enlatados y venderlos. Me dedico más a marketing y venta. Dentro de mi negocio, que en esta parte, en esta actividad que hago, estoy en una cadena de valor en la parte de operaciones. En esta cadena en este producto que vendo, en estos productos que vendo, soy más marketing y ventas en una cadena de valor. Eso es lo que terminamos escribiendo para el TP1, si no me equivoco, que tenía el ejemplo de la empresa de sistemas, eh, que era, vendía el software enlatado y el- la posibilidad de hacer los sistemas a medida. A ver. Sí, a ver, acá no se trata de defender a Porter, ¿eh? Yo la verdad es que a veces, no sé si un poquito lo que me planteas entiendo que tiene que ver con cierta cuestión como que ofusca lo de Porter en alguna parte, ¿no? Pero alguna... Como que no está pensado para la industria dura y yo no Sí, me cuesta verlo para así algo tan intangible sí, como el software. sí, 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 tal cual. Pero por eso no se trata de defender a Porter, es una herramienta para conocer. Yo no lo voy a defender porque realmente a veces se pone complejo, pero sí, porque no hace falta tampoco. Llega un momento que el sentido común también eh, ya alcanza para que un dueño, o sea, a ver, el dueño de una empresa, no conozco conozco Neuralsoft, pero no conozco en detalle. El dueño no necesita que le mostré la cadena de valor para ver si va a desarrollar, o los dueños. El día a día, más reuniones, conocimiento en el mercado, ya toda esa información la van manejando y capaz que nunca vieron a Porter, ¿se entiende? Pero en las ciencias de administración, cuando se enseña, bueno, se sigue mostrando este modelo. Tampoco se les dice, o sea, esto está bueno para reflexionar, no es que esto ustedes tengan que salir a las empresas y decir, vamos a usar Porter. ¿Cómo no usaste Porter hasta ahora? Está en el sentido común, ya que la gente de alguna forma, el dueño de una empresa está pensando en qué hace con cada parte de su negocio. Esto lo desarrollo, esto lo achico, incorporo algo. ¿Se entiende? Sí, es que dentro del software hay empresas que justamente se dedican a eso. Venden software de un tercero, brindan soporte de ese sistema, cobrarán por comisión, supongo, de venta. Y Sí, si tienen que modificar algo, tienen los permisos justos para hacer las modificaciones claro. particulares del sistema. Y Sí, no, sí, no sí. se dedican a la parte de producción pura, sino están bien en la parte de venta, soporte, asesoría. Directamente no tienen parte de producción. Está bien. En ese caso serían nada más que marketing y venta en la cadena de valor del mercado. Porque no están, si estuvieran programando, estarían dentro de lo que sería operaciones, están fabricando de alguna forma un software. Claro, se necesita mucho contexto, conclusión de lo que hace quizás la empresa para poder definir algo correcto, pues si no terminamos inventando casi la mitad de la información. Claro. Bueno, seguimos entonces. Eh, respecto a
Lo que es departamentalización ya, perdón, la tengo con departamentalización. Con lo que es la subsanar el tema de las departamentalizaciones, tiene que ver eh, con que con la cultura podemos arreglar este gran problema que genera la departamentalización, ¿no? Ah, también estábamos hablando de cultura, que de formas de pensar, de actuar y de relacionarse. Eh, de actuar y de pensar también es esto, siempre pensémoslo con lo que a veces se utiliza estos términos stakeholders, las formas de pensar y de actuar que tiene la empresa con el cliente, con sus proveedores, no solo con el personal interno, ¿no? Con el Estado país, digamos, ¿eh? Es decir, hay una cultura de hacer trampa o no. Es decir, todo eso la gente dentro de una empresa lo vive. Y si ve que una empresa hace trampa con los clientes, con los proveedores, con el Estado, ¿por qué estaría exento el personal también, ¿no? Eh, ¿Y en qué le haría trampa al personal? Y posiblemente en cuestiones de remuneraciones, o de cuestiones de horas extra, de medio recibo cuando está día entero, media jornada, ese tipo de cosas. ¿Pagarán a término? Ese tipo de cuestiones. Todo eso que una empresa muestra de cómo actúa hacia los clientes, la gente lo percibe y cuesta mucho más después de hablarle de que vamos a trabajar con algo ordenado, un plan estratégico, ser profesionales, cuando no está solucionado lo básico, ¿no? El sueldo de la gente. Yo creo que esas cuestiones que a veces se trata de hacer mucho discurso teórico, pero en la práctica la gente ve que están todos anotados mediodía, algunos no están anotados, hace también cuestiones graves. Eh, que son compartidas por todos los miembros de la organización, eso lo mencionamos en la clase anterior. En sí, no todos los miembros lo van a compartir en el sentido de como que te tenés que adecuar, pero no todos van a estar de acuerdo en ciertas formas de pensar o de actuar, pero no les queda otra que laburar ahí. Ahora, vos sabés qué está permitido y qué no está permitido en la organización esa. Es decir, vos ya sabés que si llegás tarde, para esa organización, esa forma de actuar es gravísima o puede ser que no. Que yo trate mal a un cliente, que el empleado trate mal a un cliente o le mientan sobre cómo hicieron la reparación, ¿esa forma de actuar está aceptada o no? ¿Sería gravísimo o no? Por ahí no coincide con los valores de esa empresa que le dice que eh, la reparación de la notebook le tuvieron que cambiar de todo cuando en realidad había dos cables sueltos, ¿no? Una placa y alcanzaba por ahí el empleado dentro de la organización tiene que actuar con cierta cuestión por ahí de desfigurar la realidad y después cuando sale en su accionar diario no actúa así en su vida en general. O sea, la forma de pensar y de actuar de esa persona difiere con la organizacional. Ahora, en las horas que esté ahí adentro, sujeto a un sueldo, tiene que compartirlo de alguna forma. Va más por ese lado, yo lo tomo esto de compartir, ¿no? Es decir, bueno, uno dice, bueno, dentro de esta organización yo actúo en base a qué valores predominan para mantener el empleo, pero yo en mi vida personal actúo distinto en estas cuestiones. O sea, hablamos de cuestiones éticas también, ¿no? Profe, No yo sé esa si parte logro explicar. del apunte la leí y sí, el apunte dice eso. O sea, dice que son compartidas, pero no habla de literalmente compartidas en todo el sentido de la palabra, sino que dice como que cada uno, si bien tiene sus valores, su forma de actuar, de pensar y demás, las termina como negociando o adaptando a lo que es la cultura organizacional. Y eso, Claro, y que dentro de esa cultura hay como subculturas donde cada uno más o menos lo flexibiliza esa parte de los claro. valores, las cosas compartidas. Pero sí Sí, es lo que vos habías dicho, estaba al final, creo. bien. Mejor. Sí, sí. Cuando las subculturas son inevitables, inevitables porque en realidad todo ser humano, todo grupo de personas
suele siente más afinidad con con determinados individuos. Entonces, qué sé yo, los contables, los financieros siempre tienen un lenguaje, o les puede pasar a ustedes en sistema y también a los comerciales, donde entre ellos se sienten más cómodos y tienen ciertas formas de actuar, de pensar y de relacionarse, que son inevitables que se generen dentro de ese grupo, más allá de que la organización como cultura general quiere imponer. Entonces, las subculturas, las empresas saben que existen y no tiene forma ni tiene por qué salir a combatirlas, salvo que toquen algún valor muy importante de la cultura general, ¿no? ¿Se entendió eso? Bueno, el liderazgo en sí, en lo que tenga que ver con liderazgo, es decir, lo que uno tiene, se define como liderazgo es que es un proceso de influencia, generalmente tiene que ver con la palabra que genera ciertos comportamientos en otros grupos de personas. Es decir, esto que hablábamos al comienzo de la charla, si uno está puesto en una organización para mandar, la gente espera directivas de esa persona. El silencio ante una situación es una decisión, la decisión de quedarse sin darle una respuesta a la gente. Es decir, entonces el mejor liderazgo que hay, o que uno podría definir un liderazgo, es cuando ese gerente, dentro de las formas de pensar y de actuar y de relacionarse que la empresa permite, logra que la gente se movilice de una forma eficiente y a favor de la organización. ¿Sí? Porque la empresa que va a pedir que la gente que trabaje en beneficio propio, que ustedes si van 8 horas a su trabajo, estén 4 estudiando los apuntes de gestión gerencial, ¿les permitirían eso? A veces se produce, Bueno, aprovechen, pero yo no pero lo permitiría, me están robando. ¿cómo? Yo no lo permitiría, me están robando. Exactamente, sí, exactamente. No estaba mirando justo la pantalla. ¿Quién me habló que decía yo no lo permitiría? Ah, Lautaro. Eh, Exactamente, por eso un gerente tampoco tendría que permitir esa situación, porque a él le pagan para que logre la mayor eficiencia de los recursos que la empresa le pone a su disposición. A ver, cuando uno está liderando, la empresa le pone recursos, esto cuando hablamos de activos, ¿se acuerdan? Para que uno gestione. ¿Y cómo se logra? ¿Qué es lo que quiere la empresa? ¿Cómo va a subsistir la empresa? Y logrando la mayor eficiencia de la utilización de sus activos. Es decir, ante una misma cantidad de recursos, sean horas hombres, sea cantidad de personal, yo logre cada vez mayor cantidad de productos terminados, por poner una unidad de medida. Es decir, mayor volumen de producción ante una misma cantidad de gente, ante una misma cantidad de insumo, horas hombre, todo eso, da mayor rentabilidad. Eh, y eso es básicamente lo que una empresa espera de un gerente. Y el liderazgo va a ayudar muchísimo en lo que tenga que ver con la eficiencia. Entonces, liderazgo lo que tiene que intentar hacer más que nada es manejar el comportamiento de la gente. Puede ser, básicamente la herramienta principal va a ser la palabra, el ejemplo, puede mandar un email dando indicaciones. A ver, si yo digo, ¿me me podrías hacer esta tarea? Si un gerente le dice a un empleado, ¿me podrías hacer este trabajo? Pero no le dice para cuándo. Aparte le pone un potencial. Por ahí la persona sale de ahí y no le quedó claro. Y si es un grupo de 15 personas, imagínese el gerente de producción con 50 empleados no marcando plazos, siendo claro en las directivas.
¿Cómo creen que va a andar ese área? No va a ser lo más eficiente posible. ¿Y cómo lo va a ver la empresa? Y posiblemente el dueño escuche la forma en que se dirige al personal o simplemente con un indicador, un KPI, va a ver que el nivel de producción ha caído en relación a otros meses y si tuvo otro gerente de producción lo va a comparar. Entonces, ese estilo de liderazgo de alguna forma lo va a llevar a que no sea exitoso en su gestión. Entonces, el que está del líder manda y tiene que hacer que la gente se movilice hacia lo que la empresa le está pidiendo, se movilice en su accionar, ¿no? O sea, negociarlo en este caso con el subordinado. Bueno, si Porque hay una... de alguna alguna- manera, digamos, si no se pone ya una actitud muy autocrática, digamos, un poco déspota, ¿no? Porque sería el otro extremo también. Claro, Del líder que, claro, ser claro, pero sin caer en la exageración. exactamente. Sí, Va como fíjense que... debe ser todo buen líder, un motivador. Exacto. En sí, en la vida, a ver, acá hablamos de un líder que lo que hace es un líder general. Después podemos entrar en particularidades de que el grupo esté más reactivo, está cansado, viene de varios meses de que se le pide sobreexigencias. Entonces ahí hablamos en situaciones particulares. Ahora, a nivel general, el liderazgo hace que la gente se movilice en su comportamiento hacia cierta cosa. Como herramienta general está la comunicación oral, la escrita, puede ser un manual, y después, ante determinadas situaciones, de parte del grupo que responde y parte que no, o todo el grupo, digamos, se habrá tipo un motín en la navegación, ahí, bueno, entramos en casos particulares que en cada caso se buscará la solución, también en relación a la cultura que permite esa empresa. Es una empresa donde yo puedo suspender, puedo despedir a alguien que realmente venía generando varios conflictos, o después para no pagar indemnizaciones, el gerente avanza y después no se lo termina despidiendo, entonces ya ese ejemplo, haber avanzado en un camino de despido y después que no se efectivice, desautoriza mucho más a ese gerente ante el resto del grupo. Pero ahí entraríamos en muchas particularidades, ¿sí? El que quiera poder charlar alguna cuestión particular, la charlamos. Ah, pero básicamente el liderazgo, vuelvo sobre esto, ¿no? Sobre hacer que la gente se movilice hacia cierto cambio, manejar el comportamiento de cierto grupo de personas y eso ya estaríamos dentro de un liderazgo, ¿no? Después, algo para hablar es esto de los liderazgos, de tener cuidado de no ser un buen líder de grupo y no ser un buen líder organizacional. Es decir, yo manejo muy bien mi área, pero no inculco cierta colaboración o estoy atento que de otras áreas también poder marcar que no me están dando la colaboración necesaria. Podemos tener en otro departamento un determinado líder que maneja bien su sector, pero a la hora de querer trabajar juntos es bastante caótica la situación, ¿sí? Entonces ahí hablamos de liderazgo, que son buenos líderes departamentales, pero no son buenos líderes para la organización, no son buenos líderes organizacionales. Y por eso los van a echar y posiblemente no, tengan que convivir también con ese tipo de, de líderes. Después los tipos de liderazgo, laissez-faire, autocrático, participativo. Eh, Convengamos lo siguiente, en lo participativo uno puede utilizar esas herramientas para recabar información y de alguna forma la gente se siente involucrada, pero también tiene una herramienta en la práctica, es un arma de doble filo. Uno toma siempre esta frase como positiva, el participativo hace que la gente se sienta involucrada. En la práctica, a veces hay gente que dice, mi opinión no la tomaron y tomaron la de otro, entonces el liderazgo participativo en ese caso generó en una parte del grupo
cierta ofuscación, porque no fue tenida en cuenta la opinión de ellos. Fue participativo, todo hermoso, todo tiene una idea, pero después alguien tiene que terminar eligiendo un camino, que va a ser el jefe del grupo o el gerente, y a veces parte de ese grupo, depende de cómo sean esas personas, y no es culpa del liderazgo, puede decir, a mí no me tomó en cuenta mi palabra. Entonces no siempre el participativo es 100% efectivo, pero para la línea media o dueños de empresas, empresas con sucursales, escuchar a los que están en contacto con el cliente, con ciertas áreas de la empresa que viven el día a día, eh, esa cuestión participativa más que nada se utiliza para recabar cierta información, ¿no? De los que están en el campo ahí de batalla, en las trincheras. El laissez-faire es el caos absoluto, no es simplemente ese dejar hacer, es simplemente un gerente que no manda. Medio que la organización se va acomodando con sus líderes informales. Eso no podría prácticamente subsistir en una organización con fines de lucro, no duraría mucho. Ni el líder ni la organización si permite que eso suceda. Después habla de niveles de conflicto, el apunte acá estoy viendo. Los conflictos son inevitables dentro de las organizaciones. A nivel de la línea media, ya hablábamos antes de que posiblemente algún gerente, agrego un ejemplo más o un comentario más, priorice ante un determinado de tiempo un objetivo de su departamento con un objetivo que tenían que trabajar junto con otro departamento. Y eso genera cierta tensión, cierto nivel de conflicto, porque el otro departamento le va a reclamar que tenían que trabajar juntos y él no está generando ese espacio de reunión, está trabajando en su proyecto. Eso a nivel media. A nivel operativo, las personas, creo que lo mencioné en la clase anterior, tienen objetivos personales. Todos tenemos algún objetivo. Queremos tener tiempo para aprender música, para hacer algún deporte, para estar al pedo mirando tele, leyendo. Cuando la empresa es dentro de los objetivos que yo tengo que de alguna forma acompañar, porque si no, no sería un recurso, o sea, no estaría siendo eficiente para la empresa, pero esos objetivos organizacionales se cruzan con mis objetivos personales, que esto es importante como en la parte de cultura, entender que todos los seres humanos, o casi todos, tienen ciertos objetivos personales, también tienen sus objetivos personales, y cuando la empresa cruza una barrera que además en el tiempo se tiende y toca los objetivos personales de la gente, empieza a haber niveles de conflicto. Ahí relacionamos niveles de conflicto con objetivos estratégicos, ¿no? Es decir, para ir avanzando en los objetivos estratégicos, eh, necesitamos que 3 meses estén horas extra todos los días, 1 hora más todos los días. Que eso supongamos una fábrica de determinado producto. Nos vino una demanda inmensa de Brasil. Y bueno, ojo que también yo no incluía antes en objetivos personales que son más críticos cuando hablamos de compartir un rato con la familia, ¿no? A veces. Es decir, ir a buscar un hijo a la escuela o a un deporte o llevarlo. Y cuando la empresa empieza en pos de cumplir sus objetivos organizacionales a interrumpir los objetivos personales, hay cierto nivel de conflicto. Esto es lo que tenemos que entender. No es una clase de coaching que da frases para determinada situación adecuada a una organización, sino saber que es inevitable que esto le suceda de un lado o del otro del mostrador, podríamos decir. Si están como gerentes o jefes y les toca pasar esta situación, van a tener que tener cautela eh, de ir regulando por ahí determinada excepción. Pues supongamos que se les planta a un personal y le dice, mirá, yo tenía mi vida organizada, mi marido trabaja hasta tal hora y mi hijo sale de la escuela y no tengo quien me lo busque. Y no puedo pagar a alguien o puedo unas... Ustedes van a tener que resolver una situación donde
se les pone cierta dificultad, donde pensaban que todo el camino estaba allanado con solo hacer una comunicación formal, reuniendo todo el grupo, pidiéndole la colaboración, y después viene uno y dice, no, mira, ¿y qué pasa si le dan permiso? ¿Cómo reacciona todo el resto del grupo? Porque todo el resto del grupo también había cancelado alguna actividad para darle prioridad temporalmente al objetivo de la empresa. Pero resulta que el gerente hizo una excepción con uno del grupo. Entonces ahí se te cruzan los objetivos individuales con los grupales, con los organizacionales. Eso también es una cuestión inevitable y, eh, y no hay soluciones mágicas, sino más que nada siempre está la comunicación y la negociación en esos aspectos, ¿no? Después, en el apunte sé que habla de, bueno, habla de la concepción por ahí de anticiparse al conflicto y otra que no. En algunos casos las empresas no suelen hablar de una determinada situación, sino dejan que suceda, hacen determinado silencio, porque consideran que anticipar determinada decisión va a traer más desgaste de tiempo, de explicaciones y no va a llegar a una mejor situación, anticiparse y explicar que se va a venir cierta cuestión de tensión dentro de la empresa, ¿no? Y hay otras que quieren manejar el conflicto charlándolo anticipadamente. ¿Cómo venimos? Hechos bolsa. El resto está ahí, hay 64. ¿Están ahí? Motivación. Hola Abril y Jovit, ¿cómo te va? Todo bien, profe, ¿vos? Bien, todo bien. Hacía mucho que no estabas, Abril. No, falté una sola clase nada más. Ah, bueno, entonces te quedaste en el pasillo. Sí, me Bueno, siento atrás porque trabajo. está bien, perfecto. A ver, ¿quién más? ¿Quién más anda por ahí? Abril, ¿y cómo trabajan la motivación donde vos estás? Y yo creo que la motivación va siempre más por el tema monetario, ¿no? Va, para todos. Y por el tema del Estado, el estatus en tener un proyecto mejor o trabajar para afuera, Ujú. no quedarse en el molde, como siempre buscar la ambición y experiencia. Lo bueno lo que vos decís. ¿Coinciden todos? Acá me interesa un poco la participación. Que el sueldo es una de las principales variables. Sí, pero como dijo la clase pasada, si tengo un excelente sueldo y todos los días padezco el maltrato, Ajá, también no tiene mucho sentido tener un excelente sueldo. Se tiene que, creo, complementar mucho con el ambiente laboral. muy bien. ¿En eso también están más o menos lo ven así ustedes? Porque eso No, fue. depende. O sea, Ajá, si tengo un excelente sueldo, me banco el maltrato. Al claro, menos hasta pero que me bueno, sirva para lo que quiero y después. es buenísimo. Fíjense quién participó, Abril. Sí, sí. Sí, te agradezco mucho. Es decir, se dan cuenta que bien, en Abril ya con dos frases que me dijo, yo ya voy captando cierta personalidad. Abril quiere estar involucrada en los proyectos. ¿Vieron que dijo antes? Perdóname, Abril, que te tome como ejemplo, pero te agradezco si me No, está permitís. perfecto. Sí, obvio. Ella dijo, quiero estar involucrada. Y yo la escuché y dije, de tantos años de trabajar con gente, dije, bueno, buenísimo. Esta es la gente que yo, si soy gerente, necesito trabajar conmigo. Porque va a haber otro que dice, no, a mí ni me llamé, dejá que yo vengo, hago 8 horas y listo. No me metan en ningún proyecto, olvídate. Por eso digo, ojo con estas cuestiones teóricas, ¿no? Y Abril también acaba de decirnos otra cosa. Mira, yo por cierta... Hay un valor de dinero donde yo... Y no solo Abril, miren, primero termino la idea, que creo que vos corregime Abril si no era eso. Hay un cierto valor de sueldo, de remuneración, donde
La verdad, yo tengo una personalidad donde me puedo bancar que, qué sé yo, algún salame me hable un poco fuerte con tono de voz elevada. Total, yo salgo acá, me olvido de él y me gano unos buenos pesos y me la banco. Y después hay otra personalidad, no sé, un poquito por ahí, ¿te parece, Abril, así? Sí, re, me banco cosas malas gratis, así que si me pagan. Claro, entonces, y hay otro que dice, no, no, yo no me banco un maltrato, o otra persona, y llega a la casa y tiene una angustia de la puta madre y no puede más. Entonces, no podemos hablar, cuando hablamos de cultura, hacer frases generales. Estamos hablando de seres humanos. Estamos metiéndonos en cuestiones humanas y dentro de un mismo grupo vamos a tener muy diversos aspectos, muy diversos aspectos. Hasta cuestiones que, miren, a mí me ha pasado como así un hecho muy extremo hace muchos años atrás, con un grupo que vivía sobreexigido una vez a la semana. Ese grupo trabajaba hasta las 9 de la noche. Desde las 8 de la mañana iban teniendo distintos horarios de ingreso, pero básicamente había una semana al mes, y eso duró años, donde tenían que quedarse hasta las 9 de la noche, porque el mercado estaba a full. Entonces, cuando uno cuenta que una semana, eso me acuerdo que hacía esa cuenta, esta gente que eran bastante jóvenes el grupo, hablamos de un grupo de 20 y pico de personas, esta gente que la edad le permite quedarse hasta las 9 de la noche, salvo una tenía hijos, si uno cuenta que una semana al mes trabajan hasta las 9 de la noche, son 12 semanas al mes, al año, perdón. Una semana al mes son 12 semanas al año, por ende 3 meses del año trabajan hasta las 9 de la noche. Obviamente que uno no le iba a decir eso al grupo, ¿no? Que capaz que al grupo de alguna forma las horas extra y los premios que se daban les servía. Eh, pero son situaciones muy, muy particulares y no siempre van a encontrar una armonía. Ahora, en ese grupo, si uno no quería quedarse hasta las 9 de la noche, se armaban almuerzos. Esa era una semana continua, la última semana del mes. La última semana del mes, para llegar a los cierres, era 9, 9:30 de la noche y se pedían alguna comida rápida y mientras seguían haciendo papeles, picaban por ahí. No es que se detenían a comer, ¿eh? Agarraban una porción de un Carlito, una pizza. Bueno, pero además de ese grupo, que esto siempre me quedó grabado, tenía ciertas dificultades con el gerente general que solía proponer cierto premio extra porque cada vez tenía que tentarlos más, ¿entiendes? El desgaste estaba, por más que sean jóvenes. Y esto siempre me quedó grabado, ¿no? Cómo es imposible manejar teoría en grupos de personas. Eh, Simplemente porque la mejor teoría es estar flexible uno como gerente a manejar todo este tipo de situaciones, con el diálogo, la negociación, como dos herramientas básicas. Bueno, en ese grupo básicamente cada X meses se generaba algún conflicto por los premios. Cada vez ese grupo demandaba más dinero. Y sobre todo que a veces se tiraba de arriba algún adicional más, ya la empresa necesitaba eso, acompañar. Bueno, voy a acotar el relato. Se logró, esto fue más o menos 4 o 5 años que duró ese proceso tan intenso, al comienzo de un año plantear cómo iban a ser todos los premios durante el año, adecuándose trimestralmente. Es decir, cómo iban a encararse los premios. Y decir, bueno, esto es una solución porque este grupo cada 2 o 3 meses entra en conflicto por los premios. Primero hay toda una charla interna que gasta horas y energía de la gente, hasta que una o dos personas se animan a ir a hablar con un jefe y plantear la situación. El jefe no contesta en el momento. Había toda una tensión, nivel de conflicto, negociación, distracción de las tareas. Vamos a plantear al comenzar el año cómo van a ser los aumentos trimestrales de todo el año. Y va a ser una gran solución. Salvo que una integrante del grupo, eso le cayó mal. Y no sé, nadie terminaba de entender por qué, que había sido una solución.
sea, esa persona prefería entrar en conflicto cada 3 meses. Básicamente, era una persona que le gustaba, negociaba fuerte. Y yo creo que en el fondo, si tuviera que hacer un perfil de eso, diría, le dieron la solución para que se saque un problema de todo el año y que era buena la propuesta, ¿eh? Y no cada 3 meses estar pensando cómo tenía que negociar el salario, que no siempre le salía el premio a lo que pedía la gente. Pero indudablemente esa persona iba a extrañar más negociar. Le habían solucionado algo que ella disfrutaba, aunque hablábamos de sueldo. Súper complejo, súper, pero a ese nivel quiero mostrar tantas herramientas teóricas y en algún momento alguna no le va a funcionar. O sea que en esto nadie les puede enseñar todas las habilidades posibles, pero sí siempre estar flexible, escuchar, eh, comunicar y esto que nos decía Abril de que ella le interesa el crecimiento, estar involucrada, y hay otras personas que no. Hay otras personas que dicen, no, no, a mí no me compliques la vida, yo no quiero más de lo que estoy dando. Acá está accediendo alguien que había salido, seguramente. Bueno, son las 9 menos 5. ¿Algo que quieran preguntar? Mañana De ustedes la hacen. carpeta. Perdón, Dale. ¿La carpeta? pregunta. No, no, que pregunte del autor y después te iba a preguntar. Dale, No, si autor. mañana da la consulta a las 20 y podemos charlar algunas cositas del TP. ¿Hoy a las 20? No, mañana. Mañana, Mañana miércoles. sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. Yo quería consultarle, profe, de la carpeta de reingeniería. Si Eso va para la ahí. segunda parte. Eso para la segunda Otra. parte. Sí. Bien, Ahora, perfecto. el parcial es, dime, el parcial y el trabajo práctico integrador se entrega en forma digital con el relevamiento de las 3 dimensiones y una propuesta de qué cambiarían. Eso el TPI, la parte de Bien. la entrega inicial. Pero, y se rinde el parcial sobre 3 dimensiones, la teoría de estructura, estrategia y cultura. Obviamente, a ver, dentro de eso está contexto, ¿no? Que está dentro de eh, la Sí, primera sí, sí, tarjeta la del drive. primera carpeta que Tarjeta está del ahí. drive. Sí, Ujú. sí, perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Algo más que quieran preguntar para el martes que viene? Tienen mañana clase de consulta también. Está Profe, clarísimo lo para, que tienen que estudiar, así que lo que es por cuestión de ponerse a leer y... ¿Alguien tiene algún email que no le haya contestado? En el apunte aparece comunicación informal mientras yo voy hablando. El que quiera preguntarme algo, esto ya lo hablamos. Comunicación informal y confianza. Sobre comunicación informal ya avanzamos. Existe siempre, es necesaria eh, con la situación que hicimos un buen ejemplo. Yo creo que fue un buen ejemplo esto de que en una organización donde ese cliente venía a comprar un electrodoméstico y fallaba y tenía queja con el departamento de ventas, con el de entrega, y informalmente alguien de la empresa salió y unificó todo el problema de esa persona que había tenido problemas en distintos departamentos, y como que eso suele pasar en las organizaciones en forma informal, que lo podría la empresa terminar formalizando, generando un departamento de atención al cliente. Cuando un cliente estalla en un conflicto y como nadie tiene la capacidad de ver todo el proceso en forma transversal, porque el gerente de producción está en su problema, el de comercialización está en lo suyo, el de administración está en lo suyo, y la organización le va a exigir que sigan lo suyo con sus tareas a diario, la solución, si hay demasiados problemas, es tener un departamento de atención al cliente donde salgan al encuentro de ese cliente y los integrantes del departamento de atención al cliente tengan la posibilidad de acceder y conozcan el proceso transversal o los referentes de cada área donde puede averiguar qué le pasó a ese cliente y cómo trabajar y calmar la situación. No sé si logré explicar eso. Es decir, lo informal que yo lo di en la clase pasada, que sale una persona informalmente, yo lo dije así, más o menos así.
supongamos que el gerente, no sé, supondríamos una organización, el comercial sería el más preocupado por el cliente. Aunque el problema esté en la postventa, ¿quién sería el más preocupado? Y el comercial, que quiere que le vuelvan a comprar, porque él tiene comisiones. Entonces, supongamos que en una empresa donde no hay un departamento de atención al cliente, informalmente el gerente comercial saldría a hablar con ese cliente de forma personal o lo llamaría por teléfono porque se enteró que está disconforme con lo que compró con el servicio postventa. Ahora, la empresa podría, esa situación informal fue muy sana, o, bueno, y podría formalizar el departamento. Otro ejemplo, supongamos que yo no hacía un mensaje sobre el paro del colectivo. Ustedes informalmente hubieran empezado a intercambiar WhatsApp o por determinadas redes o medios. ¿Qué pasará? Es decir, sobre todo la comunicación informal aparece mucho cuando uno no llena un espacio de información. ¿Ves? Entonces, además, por otro lado, también está lo informal de, creo que lo usamos el otro día, ¿qué pasará? Trabajamos este día no laborable con la nueva ley y la gente dice, no, no, pero si no trabajamos te pagan doble. Entonces se generan confusiones, ruido, malestar en la gente. Entonces, ese silencio al no darse cuenta que la comunicación informal existe siempre en las empresas, ese silencio de la cumbre estratégica o la línea media de aclarar qué se va a hacer con una nueva ley, donde antes se llamaba feriado puente y no se trabajaba, y ahora hay una ley que dice que es día no laborable y que el empleador va a optar por trabajar o no, y que si trabaja paga normal, y si no trabaja paga normal. La gente, si uno no sabe aclarar eso, genera toda una comunicación informal, se distrae de sus tareas, alguno se hace el entendido en la ley, dice que tiene que pagar doble, lo cual genera más ruido en la empresa y todo eso desenfoca a la gente de lo que más le va a pedir la empresa, con lo que hablamos antes, es decir, manejar con eficiencia los recursos que tengas a disposición. Si te doy a manejar la producción, quiero que me produzcas lo máximo con la menos cantidad de insumos. Si te doy a manejar la comercialización y quiero que me vendas lo máximo con nada de descuento. Y el gerente dice, no, yo tengo que vender con descuento o tengo que dar 3 cuotas con tarjeta de crédito, si no, no vendo. Ah, pero 3 cuotas con tarjeta me tiene un costo bancario tal. Bueno, siempre el gerente de sistema le van a pedir que logre la mayor cantidad de reportes. No sé, ahí alguno de ustedes que trabaja, capaz que me pueda aportar, seguramente me va a aportar un ejemplo. Pero ¿qué percibe? A ver, alguno que me quiera aportar y ya con esto cerramos. Alguien que esté en el área de sistema de una empresa, ¿qué les piden? Como, como recurso. Máxima eficiencia desde ya. Para validar las eficiencias, bueno, normalmente un reporte semanal, Claro, inclusive hasta reuniones diarias también, claro. Y para si, relevar las consignas, mantener alta la motivación del empleado. claro, De alguna manera la fiscalización constante es lo que hace, ¿no? Medio ujú, desagradable, pero bueno, uno claro, cuando está sometido al escrutinio del jefe, en este caso, claro. es como que están más motivados a cumplir con las obligaciones. Es como una obligación, ¿no? No, Mm, no queda otra, si no hay que salirse. Claro, Eh, es como estar con el látigo atrás, ¿no? Un poco, digamos, ¿no? un No se llega poco al zanahoria. despotismo. Claro. Claro, no se llega a la actitud despótica, pero sí a la fiscalización constante. Ujú. Bueno, Abril nos contaba que en algún momento, por lo que yo entendía, ha tenido alguna situación muy tensa. Eh, por ahí, viste, hay organizaciones donde sí eh, permite cierto, que se visualiza que no se va a llegar a un determinado objetivo que la empresa tenía pensado, permite cierto autoritarismo fuerte hacia la gente, sea gerente, núcleo operativo, y, y está de alguna forma aceptado. Eso es una cuestión cultural. Bueno, creo que ha sido más que suficiente. Profe, yo le quería preguntar algo. Sí, Del modelo de posicionamiento estratégico, ¿nos quedamos solo con lo que dice la ficha o
Porque en una parte, viste, los mencionan los tres, tipo el Sí, modelo de Porter, el hay uno Delta que está y... mal desarrollado, que me había comentado una alumna. En ese O sea, caso, hace falta como que referencia, tipo, para detalles, ver los otros que están por fuera, que están ahí también en la misma carpeta de, de estrategia. ¿Nos quedamos no, solo con no, lo que dice bueno. la fecha? No, no, O... sí, por ejemplo, perdón, cuando habla de Delta, sí, leer el apunte de Delta, ¿no? Porque Cuando creo habla, que justo del modelo de Porter, a mí me quedó muy claro, tipo, en qué consistía, porque creo que también Dessing mucho no explica justo en la ficha. Como que menciona bien de dónde viene y demás, pero justo el de Porter son como un montón de páginas, que está también ahí en bueno, ustedes ya a esta altura no van a tener inconvenientes en leer algo con varias páginas. Es decir, yo lo que sé que hay en la ficha es la crítica que habla del reloj de Bauman, ¿eh? La crítica genérica, de las críticas de los modelos genéricos de Porter. Y después está el modelo Delta como apunte aparte. Las estrategias salen del capítulo 2 de ese libro. Están Ah, mejor sí. explicadas. Sí, sí. Sí. Si vas al texto original de Porter, eso me decís, Lautaro. Sí. Aparece en el capítulo 2 exactamente. Apenas arranca el libro, por decirlo de alguna forma. Y Bueno, profe, después el entonces resto, con eso estaría bien, con lo de la ficha no alcanzaría, digamos, para las preguntas del parcial sobre salvo estrategia. lo que vimos antes, que hay un libro entero de Serra y Castica, que es como un material para apoyo a toda la teoría. El resto de los apuntes que estén en el Drive con los cuestionarios, todo es de lectura obligatoria. Bueno, Hay uno sobre las empresas públicas también en la parte de estructura, si no me... eso no, no, eso no. o Esa parte, estrategia. Hay eso dos, no. planificación de estrategias privadas, que es un libro, y la del sector público. Yo La del eso no, sector público, el manual. yo eso no sé de dónde ha salido, lo colgó la cátedra, pero no, eso no lo tomo. Y el Eso habla más de que nada de misión y visión, nada más, me parece. Bueno, Alex Scott, no, tampoco. Ese libro no. Ahora, cuando es modelo Delta y Bauman y Porter, sí en las dos fichas. bien. Bueno, seguimos. Estos son más consultas para la clase de consultas. ¿Sí? Lo que es teoría, hoy ya cerramos acá. Que tengan buena semana. Nos vemos, Gracias profe. igualmente. Nos vemos. Gracias, profe, Chao, chau. profe. No, Gracias, profe. profe, igualmente.